El día de hoy hablaremos sobre la decisión, las consideraciones sobre la racionalidad de los actores. En algunas otras sesiones ya hemos platicado lo importante que es para las políticas públicas, en el marco de las políticas públicas, la decisión. La decisión, digamos, es la parte central del quehacer de lo público, de la cosa pública. Cuando se toman decisiones, para eso necesitamos representantes, para eso es que son electos y para eso es que funciona todo este paradigma de las políticas públicas o la disciplina de las políticas públicas, mejor dicho. Algunas de las consideraciones sobre la racionalidad tienen que ver, como lo decía Herbert Simon. Primero, las estructuras de mercado no son ningún sustituto para la red total de interacciones sociales, tampoco justifican las políticas libertarias. ¿A qué nos referimos? Bueno, primero que el mercado no puede regular todas las relaciones sociales, es decir, las leyes del mercado no están hechas para regular todas estas interacciones entre los diferentes actores sociales. Eso es importante. El mercado por sí mismo debe de ser regulado y debe funcionar, digamos, de manera conjunta e interdependiente con las normas políticas que nos damos. Otra de las consideraciones importantes sobre la racionalidad es la estabilidad. Lo que es estable y predecible en nuestro medio social y natural nos permite salir adelante dentro de los límites establecidos por nuestro propio conocimiento y nuestras habilidades computativas, es decir, la capacidad que tenemos para procesar la información de que disponemos. La información también es una información que siempre es escasa. La información, no podemos contar con información completa. Y esto Herbert Simon en su obra, digamos, posterior, en su obra inicial, creía en la racionalidad y en la posibilidad de obtener toda la información. Bueno, en obras posteriores hace estas acotaciones y nos pone, digamos, nos da límites para la racionalidad. Las instituciones sociales y políticas nos dan estabilidad y certeza que necesitamos. No solo son burocracias y conceptos retrógradas. Nuestras instituciones, nuestras reglas, nuestras costumbres nos dan una estructura que nos permite enmarcarnos en un comportamiento deseado y estable. La estabilidad es importante para avanzar como sociedad. Y esto es de lo que nos dotan las instituciones, de estabilidad. Otras consideraciones de la racionalidad, por ejemplo, existen en una sociedad valores múltiples. Hay multiplicidad de valores que se defienden por diversos grupos de individuos dependiendo de diferentes factores y se priorizan diferente. Es evidente que nunca se le dará gusto a todos cuando hablamos de toma de decisiones desde lo público, pero es importante entender que los diferentes actores tienen diferentes valores que los motivan y que les generan esta posibilidad o les generan este interés y estos incentivos para luchar por estos valores que defienden. Hay un principio de incertidumbre constante en las decisiones públicas. Es decir, casi nunca se dispone de información suficiente para la toma de decisiones, lo que ya mencionaba, y el dilema del prisionero, como ejemplo, ayuda a entender bastante lo que significa la incertidumbre. Si ustedes quieren, posteriormente pueden ver otro de mis videos donde hablo sobre el dilema del prisionero y sobre algo de la teoría de juegos. En términos generales, el dilema del prisionero nos ayuda a entender porque nos dice que hay dos prisioneros donde serán castigados de diferente forma de acuerdo con lo que confiesen, es decir, no cuentan con la información de lo que el otro dirá y ellos tienen que confesar o no confesar culpabilidad. Si el prisionero A se confiesa culpable o confiesa que fue culpable el prisionero B, perdón, el prisionero A tiene una sentencia de 0 años y el prisionero B, que fue el culpable, tiene una sentencia de 5 años. Pero si ambos prisioneros se echan la culpa mutuamente, ambos tienen una prisión de 3 años. Si ambos se dicen que el otro es inocente, o si guardan silencio y no dicen nada, ambos salen exonerados, o más bien salen con un año. En el caso de que el prisionero B diga que el A fue el que tuvo la culpa, o sea, el culpable, el B sale libre y el del A tiene 5 años. Entonces con eso tenemos varios escenarios. Uno donde se echa la culpa el A al B y entonces el A sale libre y el B tiene 5 años de prisión.
otro donde el B le echa la culpa al del A y sale libre y el A con 5 años de prisión. Si ambos hacen esto de manera continua, ambos se quedan con 3 años. Si se niegan a testificar en contra del otro, colaborando, en este caso, pues entonces estarían saliendo ambos con un año de prisión. El escenario que más les conviene es mutuamente, hablando mutuamente, o no de manera individual, sino de manera conjunta, es cooperar y decir que el otro no sé lo que pasó y entonces no confesar para que todos ambos ganen en su máximo la pena mínima. Pero el principio de incertidumbre que prepondera, es decir, no sé lo que el otro va a decir. Y entonces para asegurarme en mi mejor escenario, mi ideal sería cooperar. Y ante la incertidumbre, la cooperación es lo que debería de prevalecer. Sin embargo, generalmente lo que prevalece es echarle la culpa al otro para tratar de salir libre y al final el escenario es el peor para ambos, ¿no? Por tratar de obtener el máximo individual, se obtiene un escenario peor para ambos. Esto nos ejemplifica de alguna manera lo que nos puede causar la incertidumbre. Una de las maneras de fortalecer la racionalidad institucional, ya dijimos lo importante que es la racionalidad, es decir, allegarnos de la información suficiente y tomar decisiones con base en nuestra experiencia y en el conocimiento científico, y lo institucional se refiere a estas certidumbres que nos dan las reglas del juego. Las organizaciones y los mercados nos ayudan a fortalecer esta racionalidad institucional. Las organizaciones especializadas que se encargan de ciertas actividades rutinarias de manera paralela, es decir, hay ciertas organizaciones que ya se encargan de algunos de los temas con un conocimiento cierto, científico, racional, y se institucionaliza, digamos, el abordaje de estos temas. Eso nos ayuda a que se fortalezcan estas instituciones racionales. Por otro lado, los mercados y los precios también son una manera de fortalecer la racionalidad institucional porque otorgan cierta información o información necesaria para la toma de decisiones, sobre todo en algunos casos. Y si no es así, las regulaciones tienen que hacer que los mercados nos otorguen información necesaria y suficiente. Por eso una regulación importante fue, por ejemplo, el poner estos etiquetados de exceso de azúcar, exceso de sodio, etcétera, en los alimentos, porque nos están dando información necesaria y suficiente y de una forma que nos sea más fácil procesarla, porque si no puede haber muchísima información nutrimental, pero nadie tiene siquiera el conocimiento técnico científico para poder interpretar mucho de lo que hay ahí. Lástima de nuestra educación básica, que es tan mala que no entendimos muchas cosas de química, ¿no? Pero entonces, dadas estas circunstancias, la decisión pública pertinente es dale los elementos al ciudadano para que pueda decidir. Los mercados solo pueden ser utilizados en conjunción con otros métodos de control social, lo que ya les decía, y toma decisiones. No proporcionan un mecanismo independiente para la elección social. Los mercados tienen que ser limitados para que sean funcionales en una sociedad. Los procedimientos adversos también es una manera de fortalecer la institucionalidad o la racionalidad institucional, mejor dicho. Son debates donde se contraponen dos puntos de vista hasta llegar a una resolución satisfactoria. Una de estas maneras es la negociación. La negociación es un procedimiento adverso de fortalecimiento de racionalidad institucional. Cuando decide un tercero, por ejemplo, en un juzgado, en un juez, estamos hablando de un mecanismo de fortalecimiento de racionalidad institucional, o cuando se hace a través de un cuerpo colegiado, como en una votación, como en el aparato legislativo. Hay algunas herramientas técnicas para la decisión que fortalecen la racionalidad institucional. La inteligencia artificial, cuando analiza tanto cualitativos como cuantitativos, esta inteligencia artificial nos sirve para fortalecer la racionalidad institucional, es decir, nos ayuda con la computación de la información con la que disponemos. Algunos algoritmos que manejan grandes cantidades de variables, aunque se tienen que cuantificar y se tienen que hacer operacionalizables, estos algoritmos también nos ayudan a fortalecer la racionalidad institucional. Otro de los temas es la base de información pública. Es decir, se refiere a la información que se tiene disponible y a su importancia tanto en la validez como en la profundidad.
Los medios masivos de comunicación son una fuente importante de la misma y nos van a generar elementos. Sin embargo, no siempre resultan confiables. Esto sobre todo por los intereses propios que tienen y su propia agenda individual como negocios privados. Cuando se recurre a los expertos a ciertos temas para poder consumir información que generan, es importante contemplar la posibilidad de los conflictos de intereses que se pueden estar generando por ellos o por las organizaciones a las que pertenecen para poder filtrar bajo ese tamiz información. Es decir, los expertos también son expertos en darnos información con cierto enfoque y eso tiene que ver con los intereses que representan. Es importante tenerlos en cuenta, escucharlos, pero tener en cuenta los intereses que representan. La debilidad de las instituciones políticas y la mala fama de que gozan no permite que la información que dimana de ellas, es decir, la información que nos expiden los gobiernos, está desprestigiada por el desprestigio de los propios gobiernos. El conocimiento científico no es la piedra filosofal como tal, ni nos va a resolver todos los problemas, pero nos servirá para poder suponer posibles soluciones. Es decir, el conocimiento científico por su método nos permite generar algún grado de certidumbre. La racionalidad es un instrumento para que las decisiones públicas sean más eficaces, no para definir metas. La racionalidad no designa valores. A la racionalidad lo que le importa es la objetividad. ¿Sí? No vamos a llegar a un estado de las cosas donde no exista conflictos, es bien importante. Los problemas no van a terminar. Lo que se busca es que sean tratados bajo las herramientas o los métodos más adecuados, no para eliminarlos, sino para que causen el menor daño posible. Es un poquito lo que tratamos de hacer con la racionalidad y a partir de la toma de decisiones. Entonces, sobre la racionalidad, es importante saber que la racionalidad individual tiene límites, por un lado. Segundo, la racionalidad pública está limitada por un montón de cosas. Ya hemos hablado también de los límites de la acción pública, que tiene que ver con las normas, con los recursos, con la capacitación del personal, etc. Existen múltiples conflictos y hay limitaciones en la atención, es decir, los gobiernos no pueden atender todas las necesidades al mismo tiempo. Incluso hasta por nuestra atención, nosotros tampoco podemos estar en varias cosas a la vez. Mucha gente ha hablado incluso en contra del multitasking por esta razón. Hay limitaciones en el enfoque. En la medida en la que nos vamos desarrollando en ciertas profesiones y nos vamos especializando, también vamos desarrollando estas limitaciones de manera casi invariable. Hay una interdependencia intermitente entre las variables. Muchas variables a veces son interdependientes y a veces son independientes. Y hay que estar, esto es dinámico constantemente. La valoratividad existente, tenemos que entender lo de los valores múltiples que ya hablábamos. La información de que se dispone nunca es completa. Se toman decisiones siempre bajo cierto grado de incertidumbre. Es imposible quitarle la incertidumbre a la vida misma, ¿no? Ya no se diga las decisiones de carácter público. Se toman decisiones siempre, los problemas los transformas para situarlos en un grado de menor impacto a la calidad de vida de la población, nunca los terminas por solucionar. Decía José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. La clase social, los límites de nuestro lenguaje, la importancia que tiene el dónde nos encontramos, nuestras circunstancias de vida material, también hacen que pensemos como pensamos. Es decir, ustedes o yo mismo pensamos como pensamos, determinados por nuestra circunstancia en gran medida. Los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, decía Wittgenstein, como un argumento filosófico a la racionalidad limitada. Es decir, en la medida en la que mi lenguaje también configura, digamos que mi lenguaje es mi configuración para ver el mundo y para interpretarlo. Entonces, a partir de eso es como voy a razonar. Entonces, mi lenguaje va a ser mi límite de racionalidad también. Hay una autora, premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que nos habla del análisis institucional y nos habla también de la elección racional en este análisis institucional, que básicamente es el AID, que es Analysis Institutional and Development.
framework, incluso ella trata de hacer como todo un marco de este análisis institucional y de desarrollo. Para Ostrom hay 3 niveles de decisión, hablando sobre todo de la parte de la decisión. La decisión puede ser constitucional, constitutiva, es decir, de los fundamentos de un campo de vida o un campo social, refiriéndonos aquí un poquito a Bourdieu. De decisión colectiva, es otro nivel de decisión, y de decisiones operacionales. Es decir, hay unos que son fundamentales, otros que tienen que ver con la colectividad y otros que tienen que ver con la operación de esta decisión. Las decisiones tienen algunos de los elementos principales para su análisis. Y entonces dice Ostrom, vamos a enfocarnos para análisis en las instituciones, es decir, en las reglas del juego, en los incentivos, que es lo que hace que los actores actúan como lo hacen, y en los resultados, que es lo que se logra a partir de las decisiones que se toman. Entonces, estos son algunos de los factores a analizar. ¿Cuáles son algunas de las dificultades o las dificultades que Ostrom señala en el estudio de las instituciones? Y son varias. Primero, que hay muchos significados para el término de instituciones, y entonces es bien importante que podamos precisar a qué nos referimos cuando hablamos de instituciones. Yo les decía, o repito mucho una definición sencilla de Douglas North, que es la de las instituciones son las reglas del juego. Y entonces entendemos este intercambio de voluntades, las negociaciones, contratos, etcétera, todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales. Bueno, pues las reglas que rigen este juego son las instituciones. Otra de las dificultades, dice Ostrom, es que las instituciones son invisibles. Las organizaciones son lo visible, pero las instituciones, las reglas del juego no son visibles. No las podemos visualizar tan fácil. Para hacer una aproximación coherente de las instituciones se necesitan muchas disciplinas, porque son muchas las interacciones sociales que se dan. Entonces, para hacer este análisis se necesitan muchas disciplinas. Sin embargo, cada disciplina tiene un lenguaje diferente. Y entonces, lenguajes diferentes y diferentes perspectivas entre las disciplinas sobre un mismo concepto. Entonces, esto hace como mucho más difícil que se pueda realizar este estudio de instituciones. Se necesitan múltiples niveles de análisis por las diferentes reglas en diferentes niveles. Entonces, son como análisis cruzados, por decirlo de alguna manera. Los diferentes niveles de personas, reglas, organizaciones están mezclados más que acumulados en orden. Nosotros para efecto de análisis lo estructuramos. Sin embargo, lo que ya habíamos platicado en otras ocasiones, la realidad siempre es compleja y es un tanto caótica y desordenada. Cuando habla Elinor Ostrom de marcos, teorías y modelos institucionales, ¿a qué se refiere? Yo les decía del Analysis Institutional and Development Framework. Framework se refiere a este marco. El marco delimita el contorno de lo que se quiere hablar, es decir, es el límite superior, por decirlo de alguna manera, nos sitúa en algún campo de estudio. En las teorías, cuando hablamos de teorías, lo que se hace es que se asumen ciertas cosas, es decir, se dan por hecho ciertas cosas y a partir de estas premisas que se asumen, se vislumbran algunos factores más específicos que permiten suponer o predecir algo. Es decir, a partir de ciertas premisas suponemos que van a pasar otras cosas. Hay teorías que se adaptan a varios marcos. Lo que les decía, la teoría de juegos, por ejemplo, es un tipo de teoría que se adapta a diferentes marcos teóricos. Es decir, se adapta al marco teórico de la ciencia política, también como de la economía e incluso de la antropología. O de la mecánica, etc. Entonces, hay teorías que se adaptan a diferentes marcos porque sus variables son de tipo general. Los modelos en específico lo que buscan es realizar simulaciones de una realidad estudiada y a partir de ello ver si efectivamente las suposiciones teóricas son ciertas. La complejidad de esto está en que para explicar cierto aspecto de una realidad usamos un marco, una teoría y un modelo pertenecientes a un área de conocimiento y con un lenguaje específico, y para complementar el estudio con otro aspecto, es decir, si queremos hacerlo de manera multidisciplinaria, tendemos a estudiarlo mediante otras herramientas y un lenguaje, y entonces las significaciones se complican, porque ya decimos que los significados en cada campo, digamos, de estudio
tienden a tener variaciones. Y entonces en esta interdisciplinariedad, y es algo que mucha gente que habla de la interdisciplinariedad de las políticas públicas y que hablamos de cómo se interrelacionan y de esta transversalidad, terminamos por no entender que a veces lingüísticamente ni siquiera lo estamos entendiendo porque estamos hablando desde marcos, teorías y modelos totalmente distintos. Y entonces esta adaptación es una de las dificultades, pero es uno de los retos que tienen también esto. Un ejemplo de este tema lo pongo aquí, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué tipo de lenguaje dentro de un análisis de instituciones debemos de usar? ¿O qué tipo de marco común podemos generar para hablar de la seguridad? La seguridad es el gran tema, digamos, es el marco global. Y entonces tenemos diferentes conceptualizaciones o diferentes conceptos que nos van a delimitar nuestro marco teórico, nos van a delimitar cuáles son nuestras suposiciones y a su vez nos van a poder dar pistas para generar un modelo de predicción. Entonces, tenemos, por ejemplo, la prevención, la violencia, las adicciones como conceptos sobre la seguridad, las conductas antisociales, los entornos nocivos, y esto es solamente desde el campo sociológico. Ahora tenemos conceptos como cinturones de pobreza, cinturones de carencias, faltas de equipamiento, falta de oportunidades, costo de la violencia, y esto va desde la perspectiva económica. Tenemos la violación de normas, expedientes que no se forman adecuadamente, juicios que se llevan al margen de lo legal, procesos jurídicos poco claros. Esto es desde el campo jurídico del derecho. Organizaciones criminales bien estructuradas, organizaciones policiales con poco apoyo, estructuras organizacionales no alineadas, falta de confianza en los elementos, falta de equipo y capacitación. Y esto es desde la perspectiva organizacional administrativa. Entonces se fijan, aquí hay una serie de disciplinas desde diferentes marcos teóricos, desde diferentes teorías incluso de las que pueden partir y diferentes modelos para predecir estas teorías que cuando los tratamos de interrelacionar en los marcos de análisis institucionales nos resultan muy complejos. Y entonces tenemos que adaptar un solo lenguaje para un proyecto en específico, tenemos que hacer como nuestro propio, tenemos que hacer chistes locales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos que hacer un lenguaje local para esto. El esquema que nos dice Ostrom sobre las instituciones y el análisis institucional, aquí les decía, a Framework for Institutional Analysis, ¿qué es lo que nos dice Ostrom? Ostrom nos indica que hay condiciones físicas y materiales. Por otro lado, hay una comunidad que tiene ciertos atributos. Y en ese mismo ámbito están las reglas en uso, es decir, cuáles son las reglas del juego. Estos atributos de la comunidad se manifiestan en una arena de acción, Action Arena. En esta arena de acción existen actores, que son todos estos miembros de la comunidad, y action situations, acciones o situaciones de acción. Estas situaciones de acción, a su vez, van a tener diferentes elementos. Van a tener algunos participantes, posiciones que tiene cada uno en esta arena de acción, las acciones permitidas, como si fuera un juego de ajedrez, imagínenlo, potenciales respuestas, potenciales movimientos que hay que hacer, nivel de control sobre la elección, acordémonos que siempre estamos actuando sobre incertidumbre, información viable, que es la que nos va a decir qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, y costos también y beneficios de las acciones y respuestas. Entonces, esto está únicamente en esta parte de las situaciones de la acción. A partir de esta arena de acción que tiene situaciones de acción y tiene los actores, se van a generar ciertos patrones de interacciones. Es decir, estos actores interactuando constantemente van a generar ciertos patrones de interacción. Estos patrones de interacción, a su vez, van a generar, digamos, una retroalimentación a los atributos de la comunidad. La comunidad se va a transformar a través de estos patrones de interacción. Y los patrones de interacción y las respuestas que le va a dar a los atributos de la comunidad van a ser nuestros criterios evaluativos del análisis institucional
o de este marco de análisis institucional. Cómo se modifican las reglas del juego a partir de los patrones de interacción y las respuestas o los resultados que esto da. Es un poquito por aquí lo que nos quería decir Elinor Ostrom. Espero que nos haya servido para entender muchísimo más hacia dónde nos dirigimos con estos temas de la decisión. La decisión, consideraciones sobre la racionalidad de los actores, y en el caso del texto de Elinor Ostrom nos da un marco para el análisis institucional, es decir, ya nos lleva de la mano hacia las reglas del juego para que haya una racionalidad de las decisiones. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.